En este momento, entonces, darle el turno de habla a nuestro magíster Spitia, experiencia de significación multisensorial del patrimonio cultural desde la discapacidad. Vicente integró el equipo de enfoque diferencial de población territorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Es especialista en estudios culturales, estudios postcoloniales, memoria colectiva, análisis del discurso, disability studies y políticas públicas poblacionales. Es profesional en estudios literarios, egresado de la Universidad Javeriana y realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y la Universidad de Toulouse, en Francia, donde obtuvo los títulos de Magíster Europeo en Estudios Latinoamericanos y Magíster en Historia de Arte y Sociedad. Igualmente ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Estambul, Francia, donde obtuvo el diploma universitario en estudios franceses. Vicente, con su intervención, piensa sobre los aportes y los valores agregados de la multisensorialidad en el proceso de democratización del patrimonio cultural y la educación en los espacios de interés cultural. Vicente, muchas gracias por acompañarnos hoy y adelante, el micrófono es todo tuyo. Querido Vicente, discúlpanos, no te escuchamos. Vamos a darles unos segundos para que Vicente pueda activar su micrófono. Perfecto, adelante Vicente, estás al aire. Vale. Vale, listo, qué pena, sí. Bueno, muchas gracias, Tatiana, está diciendo que muchas gracias y bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan en el app de Ayala en este momento y muchas gracias por la invitación y por supuesto por todas las compañeras que me han precedido con esos aportes tan potenciales. Yo quisiera, digamos, más o menos plantear tres cosas en torno, digamos, a los valores agregados que se están generando y se están instalando a propósito de la accesibilidad y los vínculos que están teniendo las personas con discapacidad en torno al patrimonio cultural y el patrimonio natural. Y habría que pensarse lo siguiente, y es que quizás, digamos, como cuando lo que está ocurriendo en términos de la dimensión de la accesibilidad y el acceso de las poblaciones con discapacidad a los espacios de museo o a los espacios que se consideran de interés cultural, se está propiciando una cosa que yo he venido, digamos, señalando, retomando quizás también buena parte de las nociones de los estudios postcoloniales, que es la noción de las ecologías de los patrimonios. Las ecologías de los patrimonios se podría entender básicamente como bajo tres dimensiones. La primera es que nos está permitiendo, o básicamente lo que está agenciando, es un desmonte y, si se quiere, digamos, una visión no sublimada ni molonítica de lo que implican los patrimonios. Ya lo explicaré en unos minutitos adelante. Lo otro es que nos está permitiendo reinstalar sentidos a partir de la multisensorialidad, a partir de estéticas multisensoriales y no convencionales, por extensión, si se quiere, contrahegemónicas. Y adicionalmente, también nos está permitiendo entender que, ya lo señalaba quizás Gabriela, también hay una especie de gestión del patrimonio natural y gestión del patrimonio natural desde las poblaciones. Yo quisiera, digamos, identificar esto de las ecologías de patrimonio a partir de dos experiencias, si se quiere, recientes y paradigmáticas aquí en la ciudad de Bogotá, a partir de lo que está ocurriendo. La primera es justamente a partir de unos hallazgos arqueológicos que se produjeron en el 2007 y que van teniendo mucha fuerza y que se consideran, digamos, uno de los espacios arqueológicos y funerarios más importantes de la ciudad de Bogotá y por extensión de Colombia, de espacios funerarios que pues se consideran obviamente patrimonio arqueológico. Las experiencias para el proceso de democratización y para la vinculación y el acercamiento de ese espacio funerario, de ese espacio patrimonial hacia las personas con discapacidad, han abierto, digamos, una cuestión, y es cómo accedemos a la arqueología y al patrimonio
desde, digamos, experiencias sensibles y corporales no hegemónicas, porque el patrimonio, evidentemente, y la arqueología tiene una dimensión y una herencia profundamente eurocéntrica que lo sublima y lo convierte en monolítico. En ese sentido, desde la accesibilidad y de la multisensorialidad, pues, digamos, la arqueología pasa, digamos, tiene que empezar a depurarse y tiene, digamos, encuentra otros sentidos, lo estético, la memoria, la historia en torno, digamos, a esos patrimonios, y ese patrimonio arqueológico toma otra configuración. Entonces, la experiencia es la siguiente, digamos, el recorrido por ese espacio patrimonial de carácter arqueológico por parte de personas con discapacidad, en particular de personas con discapacidad visual, pues instalan, digamos, otro tipo de preguntas. Incluso, digamos, visiones incluso rituales distintas. Nosotros hicimos una experiencia que fue muy interesante y es que ese espacio patrimonial fuera, digamos, recorrido y fuera también acompañado y mediado por personas con discapacidad visual integrantes de comunidades étnicas. Y eso, digamos, que nos plantea preguntas también muy interesantes. Y es que las personas con discapacidad pueden instalar o reinstalar preguntas y sentidos en torno al patrimonio desde una visión no convencional. Por otra parte, activar, digamos, memorias, sentidos, incluso historias que de una u otra manera han sido olvidadas, pero no desde una visión mediada convencional, sino desde una visión distinta. Y es, por ejemplo, la pregunta por las tradiciones alimentarias. Para preguntarse por lo alimentario no hay que exponer lo alimentario, hay que tener una experiencia estética y una exploración corporal con lo alimentario, por ejemplo, que tiene las connotaciones de orden patrimonial. O sea, es decir, explorar lo que huele, explorar un poco como lo que sabe, distintas, digamos, distintas prácticas alimentarias, incluso a partir de activar eso que huele, eso que se siente, eso que incluso la textura que tiene, etcétera, activa incluso historias que pueden ser más o menos, o que pudieran ser olvidadas. Entonces, y para cerrar, digamos, también, todo esto implica que, pues como la visión del patrimonio y la visión un poco del museo ha sido sublimada desde una perspectiva profundamente convencional y jerarquizada y monolítica, pues ha habido también de parte de las personas con discapacidad una especie y suerte, digamos, de gestión propia para poder acceder a esos espacios. En el caso de lo arqueológico, fuimos las propias personas con discapacidad que llevamos material de carácter arqueológico para poderlo tocar, porque existe, digamos, una visión de eso arqueológico que no se puede tocar, que no se puede sentir, que no se puede percibir, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue conseguir nuestros propios materiales para poder hacer el recorrido de mano, digamos, de las instituciones públicas. En el caso del Museo de Bogotá, una experiencia muy interesante a partir de la construcción de autorretratos fotográficos construidos por personas ciegas, que instalan incluso una visión no convencional de la fotografía, por ejemplo, y de la sublimación fotográfica, y de la gestión incluso de experiencias nuevas en el interior del museo. O sea, el museo se convierte en un espacio ya no para sublimar un objeto, y para tener una relación más o menos monolítica con un objeto que determinados espacios jerarquizados determinan y le dan lugar a ese objeto, sino que se convierte en un espacio de exploración y experiencia y construcción de nuevos sentidos. Las personas con discapacidad visual hicieron un ejercicio muy pequeño de construir una poética particular de sus propias imágenes y reinstalar una forma distinta incluso de entender lo fotográfico, porque lo fotográfico siempre estaba como mediado por otras personas, ¿no? En este caso es personas ciegas que se toman autorretratos fotográficos y instalan el sentido, su subjetividad de esas imágenes. Y por extensión hay una cosa, y con esto cierro, hay una especie, digamos, de distinción particular contrahegemónica del museo, y es que pocos órdenes de representación existen de personas con discapacidad en los museos convencionales, o sea, es decir, las personas con discapacidad poco estamos representadas, bien sea, digamos, de manera estandarizada, homogenizada, o incluso ni siquiera hay órdenes de representación que den cuenta de las exclusiones, discriminaciones, etcétera, que enfrentan las personas con discapacidad en distintos contextos sociales. En este caso,
esa experiencia en el Museo de Bogotá reciente de personas ciegas que se toman sus propias fotografías, que les dan sus propios sentidos, se vuelven, digamos, una especie de exposición, fracturando las representaciones más o menos convencionales que siempre se han hecho, ¿no? O sea, siempre hay fotografías de pasados, etcétera, pero en el que incluso no se encuentran representadas las poblaciones que han sido históricamente excluidas. En el caso particular, pues las personas no solo gestionan la metodología para poder construir sus propios autorretratos fotográficos, sino que instalan incluso órdenes de representación que dan cuenta no solo de su subjetividad, sino también de las exclusiones a las que han sido sometidas o de los esquemas de opresión a las que han sido sometidos. Entonces, quizás el reto también del patrimonio cultural y el espacio museográfico hacia adelante cuando hablamos de accesibilidad implica, digamos, tener la comprensión de la ecología de los patrimonios. De nuevo, desmontar la sublimación monolítica de lo que ha implicado el patrimonio. Segundo, de instalar o reinstalar, si se quiere, o reinventar sentidos a partir de estéticas multisensoriales y no hegemónicas, y por supuesto, identificar que desde las poblaciones diferenciadas, como en el caso de la población con discapacidad, pues digamos que hay un aporte importante en la medida en que estamos, digamos, como aportando elementos nuevos de lo que implican esos espacios monolíticos, pero sobre todo, digamos que a partir de esa reinstalación de nuevas prácticas, pues también se está dando cuenta de que hay una gestión particular desde las poblaciones del patrimonio y de lo museográfico.